Entonces, ¿qué es una fobia? ¿De dónde viene la palabra fobia? La palabra fobia viene de fobo. Fobo es la personalización en la mitología griega del miedo. Del miedo. Era el hijo de Aries, y no me acuerdo de quién más, que Aries es uno de los hijos de Zeus, ¿no es cierto? Como que el hijo malo de Zeus, por lo que uno ve a veces en las películas, y entonces de ahí nació Fobo, que Fobo es la representación del miedo, porque la fobia es miedo, significa miedo. Entonces, desde ahí es que aparece la palabra fobia. Entonces, ¿qué es la fobia? La fobia es un trastorno emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso. No es cualquier miedo, es un miedo intenso, un miedo fuertísimo, para poner una palabra ahí como bien potente, fuertísimo, es un miedo intenso y desproporcionado. Desproporcionado es que es una cosa desbordada, desborda a la persona, ¿sí? Ante un objeto o una situación concreta, ante un objeto o una situación concreta. Pero yo creo que las fobias hay que incluso ir más allá, no es solo frente a un objeto y una situación concreta, sino que hay gente que le tiene fobia a ciertos pensamientos, o le tiene fobia a ciertas cosas que son imaginarias. Les voy a poner un ejemplo de eso. Una fobia a la muerte de un ser querido. ¿Y cuándo se le va a morir el ser querido? Yo no sé, pero yo sé que va a morir y yo le tengo mucho miedo a pensar en que se va a morir. Y veo a esa persona y me pongo a llorar porque ya estoy viendo el entierro, y eso tiene algo como muy obsesivo, pero también tiene algo muy fóbico. Entonces mire las características: un miedo intenso, usemos la palabra fortísimo, desproporcionado, o sea, eso no tiene ninguna relación. Esa intensidad, esa cosa, no tiene nada que ver con la situación misma. A una situación, a un objeto, a un evento, incluso a un pensamiento, ¿sí? Y que tiene una duración en el tiempo. Una duración en el tiempo. Incluso para hacer el diagnóstico de las fobias, cuando uno lee las clasificaciones, esas que usamos los médicos para hacer el diagnóstico, entonces que tienen que reunir unos criterios diagnósticos, el criterio diagnóstico es que tiene que llevar más de 6 meses, Pero es que cuando ustedes hablan con alguien que tiene fobias, uno le pregunta, oiga, ¿y desde cuándo le tiene miedo a los perros? Desde toda la vida, o sea, los 6 meses pasaron y pasaron hace mucho rato. Entonces, el tema del tiempo es como para cuando aparece la primera vez. No es que me dio mucho miedo de una hormiga, y hace cuánto le da miedo de la hormiga, no solo hoy. Bueno, entonces nos sentamos y esperamos 6 meses a ver si sigue con el miedo a las hormigas. Eso suena como ridículo, ¿no? No, pues si le dio miedo a la hormiga y no le daba miedo a las hormigas antes, empecemos a pensar que va a ser una fobia y miremos a ver qué podemos intervenir. Pero el tiempo es muy importante cuando uno va a hablar en términos de clasificación diagnóstica. Las fobias tienen otra característica muy importante, y es que las fobias se acompañan de un acto deliberado y consciente de evitación. Un acto deliberado y consciente de evitación. Ahora, muchas veces ese acto puede ser incluso inconsciente, la persona no concientiza. Caminábamos a visitar a mi mamá, no, yo no quiero ir por allá, qué pereza, está lloviendo mucho, y resulta que es que la mamá vive en un 12º piso, y para subir al 12º piso hay que subir en un ascensor, y le tiene fobia a los lugares estrechos y cerrados donde no tiene control, o sea, le tiene fobia a los ascensores. Entonces, cuando le invitan a visitar a la mamá que vive en el 12º piso, de manera inconsciente rechaza la idea, porque sabe que se tiene que ir a montar en un ascensor. Entonces ahí parece que hay un acto inconsciente, no quiero ir.
Pero cuando le preguntan, venga, ¿y por qué es que no quieres ir a ver a la mamá? Hace mucho rato no vas. Entonces ya aparece el acto consciente. No, es que yo no me voy a subir en el ascensor. Y acuérdese que esas escaleras las están arreglando y no se puede subir por las escaleras. Entonces mire que aparece de todas maneras el acto deliberado y consciente evitativo. Evitativo. Entonces, un miedo fortísimo, desproporcionado, irracional, que se acompaña de un acto evitatorio. Esa es la fobia. Esas son las fobias. Ahora, cuando uno entrevista a alguien y le pregunta por las fobias, tiene que diferenciar la fobia de otra serie de cosas. Por ejemplo, de las cucarachas. ¿Usted le tiene fobia a las cucarachas? Doctor, yo no es que le tenga fobia, le dice la persona, le tengo es fastidio. Pero usted es capaz de enfrentarse a la cucaracha y estriparla, sí. Ahí no hay fobia, ¿sí ve? Porque no evita la cucaracha, es capaz de enfrentarse con la cucaracha y estriparla. El que le tiene fobia a la cucaracha, yo ya le estoy preguntando por la cucaracha y ya está muerto de miedo. ¿Cucarachas, doctor? Y es que aquí en el consultorio hay cucarachas, ¿sí? El solo hecho de aparecer la imagen mental, el solo hecho de mencionarle la situación que le produce la fobia, le empieza a desencadenar el miedo. Esa es la fobia. Miren que la fobia empieza a tener como unas secuencias, y no solo es la exposición misma a la situación que me produce el miedo, sino el hecho de pensar que me voy a exponer a la situación. Entonces mire cómo se va complicando la vida del fóbico. La vida del fóbico se va complicando de una manera terrible, porque el solo hecho de que posiblemente se va a enfrentar a la situación o al objeto que le produce la fobia, ya lo hace entrar en el miedo, Ustedes han visto los videos de la gente que le tiene miedo a las alturas, y que en general no es tanto el miedo a las alturas, sino a la sensación de vacío. Por ahí en todo eso que le mandan a uno por redes, hay como una tribuna, o por allá en el Cañón del Colorado hay una, pero parece que hay otra parte donde hay un edificio que el piso es en cristal, para pasar por encima de una gran altura. Y la gente, para pasar por ahí, hemos dicho, la tienen que pasar a rastras, y se mueren de miedo, y porque es la sensación de ver el vacío allá el que no les deja funcionar. Pues todo el mundo dice, pero mira que eso es un piso normal, y le caminan y le brincan, y el otro no es capaz, y la gente se burla del que tiene una fobia, porque no es capaz de ponerse en los zapatos y entender ese miedo, porque el miedo, para el que está desde afuera, y yo lo diría casi como una característica que no está escrita en los libros, pero que después de que uno lo lee todo, yo diría que otra de las características de la fobia es que el que está afuera viendo la fobia del otro, la ve como ridícula, pues, a este le miedo de una cucaracha, pues, y todo ese escándalo por una cucaracha, y todo ese escándalo por un ratoncito. Entonces mire que la fobia termina paralizando y desencadenando una serie de situaciones de angustia, de temor, que pueden ser muy parecidas a lo que siente una persona que tiene un pánico. Muy bien. ¿Desde cuándo se estudian las fobias? Las fobias las ha estudiado la medicina desde siempre, y le ha intentado dar explicaciones desde siempre. Incluso Freud hablaba por allá de todo lo que tenía que ver con la histeria, y que tenía que ver con la libido, y como las fobias las sufren más las mujeres, entonces casi que las ponía en el tema de la neurosis, y decían entonces que era parte de la histeria, y le hacía un enredo por allá, pues que de alguna manera, como es una enfermedad que sufren más las mujeres, entonces siempre estaban relacionadas con el tema de las pulsiones sexuales, y etcétera, etcétera, pero son explicaciones que intentaban dar. Y lo otro tiene que ver con el temor que se va desarrollando a lo largo que uno va teniendo una evolución en la formación y en el desarrollo de la personalidad.
en el origen de las fobias. Entonces, estas fobias, que ya les dije, son más comunes en las mujeres, la proporción es más o menos de 2 mujeres por 1 hombre, que es una patología que la sufre mucha gente. Estas fobias pueden tener unas consecuencias supremamente graves, pero a uno, antes de hablar de las consecuencias, le preguntan, bueno, doctor, ¿y cuál es el origen, pues, de las fobias? ¿Cuál es el origen de las fobias? Miren que yo les estoy diciendo, por lo que se ha estudiado, que las fobias empiezan como en la infancia y van perdurando en la vida, pero entonces muchas de las fobias pueden tener una situación vivenciada en la niñez, que hace que la persona le tema a determinada circunstancia, y todo aquello que le recuerda esa circunstancia le desencadena la misma situación de miedo. Ustedes siempre han oído el dicho por ahí que todos tenemos un niño interior, ¿sí o no? Es que ese niño que llevamos adentro, resulta que ese niño que llevamos adentro es el que sigue siendo fóbico, es el que nos desarrolla la fobia, porque es el que, frente a una situación que le recuerda algo que vivió en la niñez, eso le recuerda esa cosa que para él fue traumática y le dio mucho susto y le dio mucho miedo. Entonces, cuando se enfrenta a una situación que le es muy parecida a eso, entonces desencadena la misma reacción de miedo, ya estando grande, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo que es más característico y más común, y que además se convierte en un juego de los niños. La mayoría de nosotros, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó, los más grandecitos lo encerraban a uno en un escaparate o por allá en cualquier cosa bien oscura, y le decían que ya venía el coco por uno. Ya viene el coco, ya viene el coco. Y fuera de eso le arrancaban la puerta para decir quién salía. Entonces uno, pues, se moría de miedo, gritaba, se orinaba, otros se poposeaban y gritaban, y los otros de miedo de que le quitaran, de que viniera la mamá y les diera una pela por haber encerrado al niño allá salían y volaban y lo dejaban ahí encerrado mucho más tiempo, hasta que alguien los saca de ahí. Y algunos, si ustedes han visto películas de esas de terror, incluso se desmayan ahí, pero esa es una exageración de cómo aparecen las fobias. Una fobia puede aparecer por eso, a partir de ahí, vaya pues que lo metan a uno en un lugar cerrado y en el que uno no tenga el control para poderse salir, ¿sí? Entonces, cada que se ve en una situación en la que eso es oscuro o que no tiene el control para poderse salir, se le sale el niño de adentro, para que lo entendamos como desde esa perspectiva. Ese niño que tiene adentro vive la misma situación, como si lo estuvieran encerrando los amiguitos en el cuarto, y actúa fóbicamente, gritando y evadiendo. Entonces, si cada que se enfrenta a una situación que les parecía va a tener la misma reacción, entonces ya empieza a pensar, yo no voy por allá a encerrarme, a no tener el control, a que vaya y me dé lo mismo, a que me falte el aire. Entonces empieza el proceso de evitación. Entonces, casi que uno es encontrar el origen de las fobias en general, porque hay miles de personas con fobia a las cucarachas. Miles de personas con fobia a las cucarachas. Pero el origen de la fobia a la cucaracha en esas miles de personas es individual para cada una. Hay que ir a mirar por qué tiene fobia cada uno a las cucarachas, ¿sí? Ahora, posiblemente en muchos de ellos tienen el mismo origen, y es que en la casa la mamá le transmitió también la fobia, porque las fobias también se pueden enseñar. Las fobias también se pueden transmitir, ¿sí? Si uno le tiene miedo a montar en avión, así pues que, no, como dicen por ahí, como se cierran allá y entonces ahí mismo le pone pálido, le da la taquicardia, siente que se va a morir, le coge la mano a todo el mundo, ¿sí? Y uno va con un niño en el avión, se sienta con él y empieza a decir y a rezar y a gritar. El niño aprende, se le transmite ese miedo, y muy probablemente la próxima vez que monte en avión va a sentir el mismo miedo. Y si acabas de ajustar, está haciendo una tormenta y eso brinca bastante, y quien va al lado de uno está gritando,
el niño puede desarrollar también ese mismo tipo de fobia. Entonces mire que también hay un proceso como de aprendizaje. Entonces cada persona tiene una fobia que aparentemente puede ser la misma de las otras, pero vuelvo y les digo, por ejemplo, aquí hay 10 personas con fobia a las cucarachas y tenemos que coger una por una a saber por qué desarrolló la fobia a las cucarachas. Y parece que también hay un factor genético. Entonces ustedes dirán, un factor genético de fobia, pues entonces ahora ya uno hereda todo. No, lo que pasa es que las fobias hacen parte del espectro de los trastornos de ansiedad. Yo les he hablado mucho de los trastornos de ansiedad. Entonces, como la fobia hace parte del espectro de los trastornos de ansiedad, las personas que son muy ansiosas, que o sufren trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Trastorno de ansiedad de separación, cuando se enfrentan a esas situaciones que le desencadenan el pánico, el trastorno de ansiedad de separación, o que les aumenta el trastorno de ansiedad generalizado, cuando se enfrentan a esas situaciones que les desencadenan como más esas situaciones, entonces psicológicamente hace como una asociación entre el evento y la crisis, y entonces empiezan a desarrollar una fobia. Entonces, la gente que sufre de pánico, cuando les he hablado de pánico, les he contado pues que son una reacción en que uno siente una presión en el pecho, taquicardia, sudoración, siente que se va a morir, que se va a volver loco, que va a perder el control. Entonces, si yo voy en un bus y por casualidad el bus ya todas las ventanillas cerradas y está haciendo mucho calor y me dio un ataque de pánico, yo adicionalmente, por una cosa que se llama el condicionamiento operante, desarrollo una fobia a montarme en buses que tengan los vidrios cerrados y vaya mucha gente. Entonces no me vuelvo a montar en un bus porque a mí me vuelve a dar ese pánico. Entonces también esa relación entre los ataques de pánico, entre el estrés postraumático, entre todos los trastornos de ansiedad, pueden hacer que las personas desarrollen mucho más fácil una fobia. Entonces mire todas las conexiones que se dan ahí, y la explicación de la fobia termina siendo un complique. No, explicar la fobia en cada uno es un complique, pero un complique que es necesario desenredar, porque si yo no encuentro cuál es el origen de la fobia de cada persona en particular, es muy probable que el diseño de la estrategia terapéutica no me funcione bien. Aunque hay diseños de estrategias terapéuticas que no tienen tanto en cuenta el origen de la fobia, sino la fobia en sí. Pero si yo logro encontrarle también el origen de la fobia, puedo avanzar mucho más fácil en superar la fobia, porque puedo ayudar a que se supere ese temor en el que está anclado a través del trauma que se la generó. Entonces, es una cosa bien complicada. Bueno, por eso cuando estamos hablando de tratamientos de la fobia, aquí estamos hablando de que el papel fundamental del tratamiento de las fobias lo tienen no tanto los psiquiatras. Aquí no juega un papel tan importante la psiquiatría. Aquí juega un papel muy importante la psicología. La psicología. Y fundamentalmente la psicología con unas orientaciones que se llaman cognitivo-conductuales. ¿Sí? Pero también puede jugar un papel importante la psicología con una orientación dinámica o psicoanalítica. Lo que pasa es que el tratamiento es mucho más largo porque va a buscar el origen de la fobia y a desentrabar la reacción que se da allá. Entonces, aquí estamos hablando de muchas combinaciones de lo que pueden ser las terapias. Lo que está más demostrado desde el punto de vista práctico y económico para que funcione más rapidito son las terapias cognitivo-conductuales, donde hay unas que se llaman de sensibilización, de exposición gradual, de inmersión. O sea, hay una serie de terapias, incluso las terapias de neurolingüísticas. Hay estudios que dicen que pueden servir, pero también vuelvo e insisto en que podrían servir las terapias psicoanalíticas. Pero aquí juega un papel muy importante lo psicológico, el ir donde el psicólogo y que el psicólogo nos diseñe una estrategia que no es la misma para cada uno, de cómo enfrentar la situación fóbica que tenemos. Entonces,
¿qué papel tiene el psiquiatra? ¿Qué papel tiene el psiquiatra? Yo sostengo, y no es por debajear a nadie, sino que yo sostengo que cuando yo tengo un problema de ansiedad, un problema de depresión, yo debo consultar primero al psiquiatra, si tengo acceso al psiquiatra, para que el psiquiatra como médico haga toda una serie de estudios en los que incluso tiene que descartar si tengo un hipotiroidismo, si tengo un tumor en la glándula suprarrenal, si tengo no sé qué, si tengo un tumor cerebral, porque para eso el psiquiatra es médico. Pero una vez el psiquiatra haga el diagnóstico y determine claramente que esto es una fobia de estas y estas características, el psiquiatra, si ve que tiene una carga ansiosa muy alta y que adicionalmente eso puede estar relacionado con un trastorno obsesivo compulsivo, con una depresión, con un estrés postraumático, el psiquiatra tiene que hacer un enfoque terapéutico. En algunos casos tendrá que dar medicamentos, pero en la gran mayoría de los casos tiene que remitir al psicólogo. Tiene que remitir al psicólogo, porque el psicólogo tiene que establecer cuál de esas terapias que existen y que están demostradas es con la que va a trabajar con el paciente. Incluso uno ve enfoques psicológicos con psicólogos que salen con el paciente y va y lo enfrenta y lo acompaña a que vamos a entrar hoy al supermercado más chiquito de la cuadra, y lo entran a la tienda a que esté allá, y después lo entra al Éxito Express, que es más chiquito, y después lo entra a la gran superficie y lo acompaña. O sea, mire que esto es un proceso donde hay toda una estrategia terapéutica para cada uno en particular. Si en algo hay que hacer una terapia que no se puede comparar con la que es completamente individualizada, es en este, porque las fobias en cada uno se comportan de manera muy distintas. Pero insisto en una cosa, y es que siempre hay que mirar las fobias con qué otro trastorno de ansiedad está relacionado. Entonces, estamos hablando de terapias. Yo no domino tanto las terapias, los psicólogos las dominan mucho más, y por eso yo trabajo con un grupo de psicólogos a los que les remito mis pacientes cuando están en una fobia. Pero por ejemplo hay terapias de exposición en las que poco a poco van entrando al paciente, lo van llevando a que se ponga en contacto con la situación o el objeto que le genera la fobia. Hay otras de sensibilización, donde empiezan imaginariamente a llevarlo, incluso ahora pues que hay tantas cosas que son en internet, que son con pantallas, entonces empiezan a mostrarle la situación, a acercarlo en la pantalla. Otras que se llaman de inmersiones, que de una vez lo meten en el avión y le cierran la puerta, pero ahí están con... O sea, en cada uno hay que mirar cuál es la terapia que le funciona, ¿sí? Y no es que, es que yo tengo un solo tratamiento para las fobias y entonces todos se me tienen que meter en el tratamiento. No, uno tiene que estudiar el paciente y a partir de hacer todo el análisis de la situación, incluso de todo lo que hay alrededor de él y de la manera como él se comporta, determinar cuál es la terapia que es mejor. Y vuelvo y digo, en muchos casos hay que utilizar medicación ansiolítica para bajar el nivel de ansiedad que se produce para que el paciente se pueda disponer a desarrollar la terapia, porque viene una cosa que acompaña las fobias, no está tan escrita en los libros, pero que indudablemente los terapeutas que trabajan con este tema saben que existe. Y yo les decía que la fobia no es solo la exposición en sí, sino que la fobia aparece desde que yo creo que me voy a exponer. ¿Sí ven? Desde que yo anticipo que me voy a exponer, me aparece la fobia. Y ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de fobia social, yo les decía, una parte esencial de la fobia social, es que la persona no es capaz de hablar en público, porque siente que se está sometiendo al escrutinio de los demás y que los demás se van a dar cuenta que está nervioso, que es ansioso, etcétera, etcétera. Y si ustedes conocen personas que sufren de fobia social, que yo veo muchos, van al consultorio y le dicen, oiga doctor, es que yo no soy capaz de hablar en público. Ah, bueno, ¿y por qué estás tan ansioso? No, doctor, es que imagínese que voy a pasar al 6º semestre de Derecho
y en el sexto semestre de Derecho, por allá como que al final del semestre, lo ponen a uno a asimilar, a hacer una simulación de que está en un juicio oral. Y entonces uno tiene que pararse frente a los compañeros a exponer los argumentos por medio de los cuales está acusando al otro, lo está defendiendo. Y eso es por allá en diciembre, doctor, y estamos en enero. Y doctor, yo mejor no me voy a matricular. Yo mejor no me voy a matricular. No, doctor, no soy capaz de hacer eso. Y por eso estás tan ansioso ahora. Sí, doctor, es que yo sé que eso va a pasar, entonces yo, ¿para qué me voy a meter? Yo voy a cambiar de carrera, doctor. Pues es que yo voy a cambiar de carrera. Yo sueño con ser abogado, pero yo voy a cambiar de carrera. Entonces, si ven, desde dónde está anticipando lo que le va a pasar y desde dónde ya está haciendo lo que nunca debería uno hacer, ¿no? Ensillar la bestia sin traerla, y uno le dice, pero es que eso va a ser en diciembre, mijito. No, doctor, yo no me voy a matricular. Entonces eso se llama, de alguna manera, ansiedad anticipatoria. Ansiedad anticipatoria. Entonces, obviamente, pues tenemos desde enero a diciembre a trabajar para que sea capaz de hacer el ejercicio, pero le tengo que bajar los niveles de ansiedad, entonces a veces tengo que darle un medicamento para bajarle los niveles de ansiedad, para quitarle esa ansiedad anticipatoria y para permitir que se meta a una terapia por medio de la cual le vamos a garantizar que cuando llegue por allá en diciembre el simulacro del juicio esté en capacidad de hacerlo. Pero si ven la fobia como es de terrible, es que la gente a veces no te imagina las fobias hasta dónde lo pueden llevar a uno. Las fobias sociales son terribles, pero cualquier fobia es terrible. La gente aprende como a vivir con ella y a evitarla y a sacarle el cuerpo, pero es que en la vida uno va caminando y en algún momento se encuentra con el elemento fóbico, y hasta ahí llega, porque eso paraliza y le puede cambiar a uno la vida, Yo tengo pacientes inteligentísimos, brillantes, que iban palo arriba, como decimos los paisas, en un trabajo, palo arriba, un trabajo, y un día cualquiera renunciaron al trabajo y le cogieron miedo al trabajo. Venga, pero ¿qué pasó? Si es que usted iba muy bien, ya iba de gerente administrativo de la empresa. No, doctor, es que decidieron cambiar de sede, ¿sí? Y yo tengo que viajar todos los días por una carretera llena de precipicios, que es de aquí a Río Negro, y eso hay unos precipicios, doctor, tanto que hay un mirador dizque para ver a Medellín, y ¿usted imagina? No, doctor, yo por allá no subo, y renuncia al trabajo. Y uno me pone a mirar y dice, pero es que el mirador está al otro lado, uno se viene por el rinconcito aquí de la carretera para no mirarlo, pero es que él sabe que allá está el voladero. Entonces, no, yo a Río Negro no viajo, doctor, y renuncia al trabajo. Pero es que la sede la van a pasar dentro de 3 meses, no, doctor, pero es que yo ya sé que yo por allá no voy a subir. Es que yo precisamente nunca no voy ni siquiera al aeropuerto, doctor. Cuando me toca viajar en avión, si no salgo del Olaya, yo no viajo. O prefiero coger un avión en el Olaya que me lleve a Bogotá para coger el vuelo en Bogotá para irme para donde voy. Si es todo lo que es capaz de hacer un fóbico. Esto parece sacado de un cuento, de un chiste. Pues yo tengo pacientes que cogen el vuelo en el Olaya para ir hasta Bogotá, para poder coger en Bogotá el avión que lo lleve para otra parte. ¿Sí? Entonces solo viajan por los avioncitos que salen del Olaya, porque no van a subir. Y uno dice, pero es que eso es absurdo, es una bobada. Pero es que esas son las fobias. Las fobias son bobadas que son terribles para quien las sufre. Es como la caries dental, ¿no? La caries dental le tumba a uno un diente y lo dejó mueco. Y después de que lo dejó mueco, le dañó la autoestima. Y después de que le dañó la autoestima, esas son las fobias. Muy bien. A veces a uno, la gente le pregunta, doctor, bueno, ¿y cuál es el nombre de las fobias? Entonces resulta que hay una serie de nombres de fobias que tienen que ver con las raíces latinas y las raíces griegas. Yo como tengo tan mala memoria, nunca me aprendí eso, ¿sí? Entonces a mí, yo lo digo en español, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hay fobia a las cucarachas, fobia a los ratones, fobia a los insectos, fobia a los marranos, fobia a los perros, fobia a los lugares cerrados,
pero hay una manera más romántica y bonita de decirla, ¿no es cierto? Ablutofobia, imagínense, fobia a lavarse y a bañarse. Y ustedes dirán, fobia la gente la llama fobia al agua, sí, pero no, es fobia a que le pase algo en el lugar donde lo está haciendo, sí. Entonces, es una fobia al agua, pero es también una fobia como a todo lo que tiene que ver con el cuento en sí del agua. Entonces, eso como por cultura general y como por descrestar, pero oiga, hay fobias tan extrañas, tan extrañas, tan extrañas, como la fobia a los palillos chinos. Y a mí, y uno dice, oye, hay gente que le tiene fobia a los palillos chinos. Y yo no creía, oiga, yo hice psiquiatra y no creía. Y hace poquito fui a un restaurante, de esos que le ponen ahí a la persona a uno para que le prepare todo. Y había una chica sentada ahí, le pusieron el tenedor, y cuando iban a servir como la comida, le pusieron unos palillos chinos. Y la muchachita se paró y ¡pum!, salió corriendo. Y todo el mundo, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y la mamá dijo, ella no puede ver palillos chinos, porque se imagina que se los van a meter por la nariz y le van a revolcar el cerebro con ellos. Pero salió disparada. Pues yo como psiquiatra hace 30 años nunca lo había visto, incluso lo había leído en los libros, pero no me lo imaginaba. Y decía, una fobia a los palillos chinos, pues. Pero pusieron los palillos y la muchachita se puso pálida, tiró lo que estaba haciendo y salió corriendo. Y todo el mundo, ¿y qué pasó? Pues todo el mundo en el restaurante y la mamá dijo, no, es que se me olvidó decir que no fueran a poner los palillos chinos, porque ella se imagina que le van a revolcar el cerebro con ellos y le tiene miedo a los palillos chinos. Entonces mire, ustedes, a todo lo que sea posible, factible y probable, existen fóbicos para eso. Eso sí tiene público. Pues que imagine cuántos millones de fóbicos habrá en el mundo, ¿sí? Se dice que entre el 9 al 18% de la población mundial es fóbica, tiene alguna fobia. Pues hay fobias para tirar para arriba, ¿no? Hay fobias para regalar, fobias a lo que ustedes se imaginen, fobias a lo que ustedes imaginen. Hay fobias con las que uno, digamos, es capaz de vivir, porque pues la muchachita no debería entrar a un restaurante chino, ni japonés, ni asiático para que no le pongan palillos, ¿no? Ni ir a comer sushi, porque cuando le ponen sushi también hay palillos, pero hay fobias a lo que ustedes imaginen. Por eso en esa diapositiva puse como esas cantidades de fobias que aparecen ahí: ketofobia, ritibofobia, rupofobia, pero hay fobias a lo que quieran. O sea, que no se dejen descrestar con los nombres. A uno que el médico le diga clarita, usted lo que tiene es fobia a tal cosa, pero hay fobias muy complicadas. Por ejemplo, hay gente que le tiene fobia a la muerte, entonces todo lo que tiene que ver con la muerte le genera fobia. Entonces ustedes dirán, bueno, una fobia al ataúd, una fobia al cementerio, sí, pero es que la fobia, como va creciendo, al final termina teniéndole fobia a las velas, porque es que en la muerte hay velorio, es fobia a las velas, fobia a las sotanas, sí, porque es que la misa la hizo un cura. Entonces, mire cómo la fobia va escalando, al final la cosa se vuelve muy complicada. Entonces, cuando estamos hablando de fobias, estamos hablando de algo que puede terminar siendo muy paralizante. Las características que les decía, ¿cuáles eran? Fortísimo, un miedo fortísimo, desproporcionado, que es irracional, que conduce a una evitación consciente, pero que puede afectar, y de hecho afecta la vivencia socio-familiar, laboral, académica y social de quien padece la fobia. Entonces, eso no es una gripa, no es una gripa. Solo quien tiene la fobia y solo quien vive con quien tiene una fobia sabe lo terrible que es la fobia, ¿sí? Ustedes se imaginan, yo tengo pacientes que una de las fobias que es común, porque yo lo he visto así, es a las lagartijas.
Entonces hay gente que nunca va a una finca, porque ¿en qué finca no hay lagartijas? Y gracias a Dios hay lagartijas, porque las lagartijas son una manera de proteger y cuidar de muchas plagas, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy difícil, la fobia a las lagartijas. Incluso en la ciudad hay lagartijas, ¿sí? El tema de las cucarachas, pero uno contrata a un exterminador todos los días para que vaya y eche veneno todos los días en la casa. Como los tengo pacientes que todos los días contratan un fumigador distinto para que no le vaya a entrar una cucaracha. Pero se imagina lo que es una casa fumigada todos los días. Entonces, ese tema de las fobias es bien complicado. Yo ya les he hablado de las fobias sociales, pero para mí es muy importante recabar sobre la fobia social, porque la fobia social es la misma característica de las fobias, pero ya puesta en el enfrentarse o a personas desconocidas, o a que sea observado por los demás, o a estar en el escrutinio público frente a dar una charla. Entonces, la gente que tiene fobia social no es capaz de interactuar con personas desconocidas, o incluso con personas conocidas que medio le llamen la atención. Por eso para un fóbico social iniciar una relación afectiva y amorosa es tan difícil, ¿sí? Pero para un fóbico social es casi imposible comer en público. ¿Te imaginas uno expuesto a que los demás le vean cómo abre la boca, cómo mastica? Entonces no le acepta una invitación a comer. ¿Sí? No es capaz de entrar a un baño público. Y uno dice, bueno, pero es que no hay necesidad de entrar a un baño público. Pero imagínese pues que uno vive en Río Negro y se venga a hacer vuelta a Medellín, entonces ¿dónde orina? Sí, es que tiene que entrar a un baño público. Entonces le dan ganas de orinar y coge el bus, se va para Río Negro, orina y se devuelve. Sí, ¿cuánto se demoró en la orinadita? Y me perdonan pues como el cuento. Pero eso le pasa a la gente que tiene fobia social. Eso le sucede. Entonces, finalmente viene a Medellín. No, yo por allá no voy, doctor. Es que yo no me puedo mover de la casa. Primero, no puedo comer en ninguna parte, porque segundo, no puedo entrar a ningún baño. Y tercero, pues voy a conocer una pila de gente extraña, ¿sí? Y extraños. ¿Ustedes conocen a toda la gente que vende en los almacenes de Medellín? No. Entonces, cuando usted entra a un almacén a preguntar, señorita, unos zapatos, está hablando con un extraño. Un fóbico social no es capaz de preguntar por un par de zapatos. No es capaz de preguntar cuánto vale esa cosa, porque ese es un extraño que de pronto va y ve mi sudor. Entonces, la fobia social puede llevar a cosas tan extremas como el que no es capaz de coger el teléfono para llamar. Una fobia social no es capaz de coger el teléfono para llamar. Y usted se imagina una niña con fobia social o un niño con fobia social que la mamá lo manda a la tienda a comprar una cosa. No va. ¿Y qué se ganó? Una pela, le dice madre, no, porque no quiere hacer caso, pero no le pregunta por qué no va. No, es que a mí me da pena, mamá. Es que es bobo, ¿cómo le va a dar pena? No es que es bobo, tiene una fobia social. Mire que a veces a uno no le explican bien el cuento y uno termina. Entonces hay un elemento muy importante con las fobias. El elemento más importante con las fobias es que nadie puede jugar a ser terapeuta de nadie. Eso sí es un mensaje que hay que tener. Nadie puede jugar a ser terapeuta de nadie. Nadie. Pero ¿qué le pasa a los fóbicos? La gente le monta enredadas, la gente le hace bromas. Entonces una persona le tiene fobia a las cucarachas y se van para el hueco y compran cucarachas de plástico y se las meten en el escritorio. Y cuando la persona abre el escritorio y ve la cucaracha, tiene la capacidad de pensar que es una cucaracha de plástico y tiene la capacidad de pensar que le están jugando una broma y tiene la capacidad de reírse. No, la gente ve la cucaracha y reacciona como cuando ve la cucaracha. Grita,
tira el escritorio, puede quebrar el computador, se puede fracturar y se puede tirar por la ventana. Y todo el mundo, ay, pero es que era una broma. Y después, ¿quién paga el computador? ¿Ah? ¿Quién paga el computador que quebró? ¿Y quién organiza las cosas en la oficina cuando todo el mundo salió corriendo porque la persona salió disparada, gritando, y si de pronto se tiró por la ventana, ¿quién paga el entierro? Y todo el mundo, ay, no, es que era una broma. No, con las fobias no se juegan, con las fobias no se juegan, pero mucha gente lo hace. Y la gente está absolutamente convencida que así le está ayudando a la persona, porque es que eso es una bobada, doctor, pues, esa bobada que tiene mi mamá, esa bobada que tiene mi papá, esa bobada que tiene la hija mía, esa bobada que tiene mi novio, esa bobada que tiene mi novia, pues todo el mundo lo llama una bobada, y esa bobada no es ninguna bobada. Esa bobada es un trastorno mental que puede llevar y desencadenar cosas muy graves. Puede llevar y desencadenar cosas muy graves. Entonces, nadie puede jugar a ser terapeuta del otro, ni mucho menos con una broma, ni mucho menos con una broma. Cuando uno tiene una fobia, y yo en el programa de televisión cada rato recibo llamadas de esas, doctor, es que yo le tengo miedo, pánico, terror a tal cosa, ¿qué debo de hacer? Me lo pregunta mucha gente en el programa de televisión. La respuesta es siempre la misma: consulte a un psiquiatra que evalúe si además hay otros problemas para que le hagan el tratamiento. Y a partir de ahí les garantizo que con un buen tratamiento, bien diseñado, hecho por un experto, utilizando la técnica que con usted se necesite, porque vuelvo y le digo, la técnica no es la misma para todo el mundo, eso no es con los mismos marranos para la misma, no, en cada uno hay que estudiar y mirar a partir de todas las cosas que hay a su alrededor, de si hay un estrés postraumático, si hay algún trastorno de obsesividad, si hay una depresión, cómo está estructurada su personalidad, etcétera, cómo reacciona ante la misma fobia, porque todo el mundo no reacciona de la misma manera. A partir de ahí definimos cuál es la terapia más adecuada, si es una exposición gradual, una desensibilización, una inundación, etcétera, etcétera. Entonces mire que esto es supremamente importante. Y si estamos hablando de la fobia social, que es lo que les acabé de hablar por último y de lo que ya les he hablado muchas veces, mucho menos coger al muchachito pues y exponerlo en público para que pierda el miedo. Yo cuando era niño pues nunca pensé que iba a ser psiquiatra, ¿no es cierto? Uno de niño quería ser cura, otros quieren ser camioneros y otros policías. Entonces yo nunca pensé que iba a ser psiquiatra porque bueno, en el pueblo mío pues, los psiquiatras eran para los locos. Pues yo tenía un compañerito que era una lumbrera, era el mejor muchachito, era el mejor estudiante del salón, Y entonces una vez dejó todas las materias en 5 y lo sacaron a izar la bandera como lo sacaban a uno. Y el muchachito salía allá y temblaba y se orinó y todo. Y todos nos burlábamos de él. Pues, es que el bullying existe desde siempre, ¿no? Todos nos burlábamos de él. ¿Saben qué hizo el muchachito en el siguiente periodo, en el siguiente mes? Todas las materias las sacó en uno. Y la familia, la mamá pues, y los profesores y todo el mundo, pues ¿cómo así? ¿Cómo hace uno para pasar de sacar todas las materias en 5, de ser tan brillante, para sacar al otro mes todas las materias en 1? Entonces ya no lo sacaban a izar bandera y no que le dieron una pela a la terrible al pobre muchachito, ¿sí? El muchachito es muy amigo mío, ¿sí? Entonces, alguna vez hablando del tema, me dijo, no, es que la única manera de que no me sacaran allá, Ramón, pues a que me sacaran allá a hacer el ridículo, a que todo el mundo burlara de mí y a orinarme delante de todos ustedes, yo prefería sacar 1. Yo seguía aprendiendo y seguía sabiendo, pero sabía que con el 1 no me ponían en ridículo. Entonces, ¿y a dónde pueden llegar las cosas? Eso parece un extremo así de cuento país exagerado, ¿no es cierto? Pero es de la vida real, es un cuento de la vida real. Los psiquiatras tenemos una gran ventaja frente a todo el mundo. Los psiquiatras tenemos una ventaja, yo incluso más que con los psicólogos, nosotros les llamamos una gran ventaja ahí a los psicólogos, y es que las historias que escuchamos en nuestro consultorio no se le alcanza a imaginar ni el cine.
No le alcanza a imaginar ni el cine. Imagine que yo estaba tan predispuesto, tan predestinado a ser psiquiatra, que tuve un amiguito con esa historia. Desde chiquito ya estaba predestinado a ser psiquiatra, porque el amiguito me contó la historia, ¿sí? Entonces, nosotros escuchamos unas historias que nadie se las imagina. Nadie, en el cine, cuando yo veo esas películas así, de esas de psiquiátricas, que no hay que... Eso pasó por mi consultorio años y con elementos mucho más terribles, ¿sí? Entonces, ese tipo de manejos que a veces dan los profesores de la fobia social, que para romper la timidez, lo que puede llevar es a una gran frustración. Yo tengo pacientes, ya les dije del paciente que iba a entrar al 6º semestre de Derecho y que se iba a retirar de Derecho, porque estaba anticipando que él no iba a participar en eso. Es una historia de la vida real. Un año antes ya te estaba anticipando que si ganaba el semestre, se lo iba a llevar el que lo trajo, porque en el otro tenía que hacer eso. Entonces, mejor me retiro de la carrera. Mejor me retiro de la carrera. Y la gente que no sale a pasear porque no es capaz de montar en un avión. Yo tengo familia, pacientes que toda la familia vive en Estados Unidos, toda la familia vive en Estados Unidos, ya la pidieron, ya la embajada le mandó la residencia, pero ya no se va a ir. ¿Por qué? Porque no es capaz de montarse en un avión. La gente le dice, pues ¿cómo no vas a ser capaz de montar en un avión? Mía, hace años no es tu familia, no, que vengan ellos aquí. Y lo mismo pasa con la gente. Yo tengo gente que me ha renunciado al trabajo porque tiene que montar en un ascensor. No, yo no, para eso no sirvo. Porque siempre trabajaban subiendo por las escaleras, ¿no es cierto? Subiendo por las escaleras. Otra historia de la vida real. Siempre trabajaba subiendo por la escalera hasta el piso que fuera, hasta que un día lo mandaron al edificio Cortejero. ¿Alguno de ustedes ha subido por las escaleras del edificio Cortejero? Nadie, no puede, tiene que subir por los ascensores. A nadie le van a subir por las escaleras. Hasta ahí le llegó el trabajo, no soy capaz de subir, tuvo que renunciar. Porque ¿quién le va a abrir las escaleras pues para que suba? Porque es que el control no permite, y eso pasa en muchas partes, ¿sí? Entonces, las fobias no son una gripa. Las fobias, y los que las han vivido saben lo terrible que es, y quienes están al lado de uno con una fobia. Entonces, conclusión, no juguemos a ser terapeutas y siempre busquemos quien nos ayude, y para eso está el psiquiatra, que hace la historia clínica, dilucida si hay otros trastornos asociados, pero fundamentalmente están los tratamientos psicológicos que tienen que estar adecuados a cada paciente. En las fobias son igualitas al tema de los sueños. A uno, la gente le dice, oiga doctor, ¿qué significará un sueño que tuve? Y ustedes han visto que hay un libro sobre los sueños, ¿no es cierto? Yo alguna vez lo leí pues por ahí, había una cosa muy interesante, que era que si uno pisaba popó es que iba a conseguir plata. Yo me la pasaba buscando los perritos a ver si conseguía plata pisando el popó, nunca conseguí plata pues, ¿no? Sí, porque sí. Pero resulta que los sueños son tan individuales como de cada persona, son interpretados solo si uno entiende la historia de la persona, y si uno logra concatenar el pasado de la persona con las situaciones que está viviendo en el presente. O sea, los sueños son una cosa personal, y solo las puede interpretar quien conoce a la persona en sí y quien está metido en un proceso terapéutico con él. Eso no es tan fácil interpretar los sueños. Las fobias son igualitas. Así tengamos, vuelvo y les digo el ejemplo, 10 personas que le tienen fobias a las cucarachas, el origen de esa fobia en cada una es una cosa distinta. Puede que el enfrentarla sea con la misma técnica, pero ni así, porque vuelvo y digo, hay que coger a cada persona en particular, saber cuál es su personalidad, qué otras cosas están relacionadas con la fobia, para saber a cuál de esas distintas terapias lo puedo exponer. Porque unas me funcionan en una desensibilización y otras en una inundación y otras en una exposición gradual. O sea, que miren que no es lo mismo. Por eso es tan importante las terapias, y por eso es tan importante el reconocimiento de esta enfermedad. Vuelvo y les digo, es la más común de los trastornos mentales de las mujeres, y es la segunda enfermedad más común de trastornos mentales en los hombres. Y miren lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que son trastornos mentales, porque es que la gente cree
que cuando uno habla de trastornos mentales está hablando solo de locura. Y siempre les he dicho que la locura son tan poquitos y los locos son tan poquitos, entre comillas y con todo el cariño que les tengo, porque los locos son los que están psicóticos, en el argot popular, pero en el argot técnico es la psicosis, es la locura, que los psicóticos son tan poquitos y los locos son tan poquitos que caen en el hospital mental y sobran camas. Pero los fóbicos, llenamos no sé cuántos estadios en Medellín con fóbicos, no sé cuántos estadios. Si el promedio es de 9 a 18, partamos diferencia, eso nos da como 14, el 14% de la población de Medellín es fóbica, y si tenemos 2,5 millones de personas, vamos pasando como cerca de los 500,000 fóbicos, como de los 300,000 fóbicos. Llenamos 6 veces el estadio Atanasio Girardot con fóbicos. Mire todo lo que se necesita de psicólogos en esta ciudad para poder tratar los fóbicos, y sin embargo a veces no consiguen trabajo, y le peleamos a esta administración para que me nombren psicólogos, y antes me sacaron psicólogos de la Secretaría de Salud. ¿Cierto? Todo lo que hay para hacer. Lo que pasa es que la gente a veces no entiende que necesita esas terapias, y esas terapias son salvadoras, porque los fóbicos son tan de malas, que encuentran el elemento fóbico en todas partes, como si lo estuvieran buscando, como si el elemento fóbico los persiguiera. ¿No han visto? Uno a lo que más miedo tiene, a lo primero que encuentra. Es una cosa como tan... Tenía una señora que decía, doctor, es que yo le tengo fobia a las chapolas negras. Hay mucha gente que le tiene fobia a las chapolas negras, ¿no han visto? A las chapolas negras, a las mariposas negras, sí, porque mucha gente las equipara con la muerte, sí. Entonces hay una fobia y una relación. Y yo tenía una paciente que a todas partes donde iba había una chapola negra. Pues yo no sé si era que la perseguía, se la llevaba a la familia, pero vuelvo y digo, los fóbicos se encuentran con el evento fóbico en cualquier parte. Es bien curioso, es como si lo persiguiera, Y los que conocen gente fóbica saben que no les estoy diciendo mentiras, saben que les estoy diciendo verdades, saben que eso sucede en la vida real y que no es un cuento, no es una exageración paisa. Por eso es tan importante hacer el tratamiento, y por eso es tan importante saber sobre fobias, y por eso es tan importante saber. Si aquí salimos con una sola conclusión, y es que los fóbicos sufren mucho, que no es para que nos burlemos de ellos, que ese miedo los desborda a ellos, los desborda y los paraliza y los puede llevar a muchas cosas. Si aquí salimos con eso, que la habitación que hace es una cosa de protección, o sea, yo me protejo para no irme a exponer a esa cosa que yo sé que me produce semejante miedo y que me desestabiliza. O sea, la habitación es protectora, ¿sí? Y si salimos con la convicción de que lo que menos podemos hacer es una broma con la fobia del otro, y que lo que tenemos que buscarle es ayuda y entender quién le da la ayuda, yo creo que hoy ganamos la tarde todos, que hoy la ganamos, y que los fóbicos con ustedes ganaron muchísimo, porque si ustedes conocen fóbicos ya saben qué es lo que tienen que hacer, y ya saben que eso no se mejora ni con la burla ni con la cantaleta. Yo siempre termino diciendo, nadie se cura con la cantaleta. Yo me he leído muchos libros terapéuticos y en ningún libro terapéutico dice que la cantaleta alivia, en ninguno. La cantaleta no cura, la cantaleta enferma, al que la echa y al que la recibe, no hay nada más. Las mujeres cantaletosas sufren muchísimo, y los hombres también, los hombres cantaletosos. Lo que pasa es que hay más mujeres cantaletosas, pues eso sí, y no es una posición machista. Yo siempre le digo a los pacientes míos, ya, una razón esencial de ser mamá es echar cantaleta. O levanten la mamá que no echa cantaleta en la mano, a ver. ¿No toca eso hace parte como de la esencia de ser mamá, echar cantaleta? Sí. Lo que pasa es que ellas no echan cantaleta, ellas lo que dan son consejos, ellas lo que dan es que muestran siempre lo que le puede pasar a uno si no les hace caso, pero uno siempre lo interpreta como cantaleta. Por eso todos terminamos diciendo que las mamás son cantaletosas, porque todo lo que ellas nos dicen suena a cantaleta,
pero uno se va a ver y resulta que no es tanta cantaleta, es simplemente que nos están advirtiendo lo que va a pasar, nos están diciendo qué es lo que no tenemos que hacer, nos están advirtiendo qué cosas hay que hacer para que nos vaya bien en la vida, pero todos lo interpretamos como cantaleta. Por eso no se aterren de que la función de las mamás es echar cantaleta, porque gracias a esa cantaleta construimos ciudadanos y construimos personas. Lo que pasa es que ya después de viejitos nos damos cuenta que lo que nos estaban era diciendo cosas muy valiosas y muy importantes. Pero la cantaleta no alivia a nadie, que les quede eso claro a todos. Muy bien, eso era lo de fobias, muy poquito hoy, ¿no? Muy poquito, pero muy interesante. Bueno, muy bien.